Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar en la casa de Dios en esta mañana y poder transmitir la escuela dominical. Gracias a Dios nos ha concedido un buen descanso, un buen reposo, y gracias a Él estamos nosotros aquí, ustedes y ustedes allá, en sus casas, en sus lugares, para poder conectarnos con el Señor a través de este medio material, para recibir un bien espiritual. Bienvenidos, hermanos, a la escuela dominical en esta mañana. Que el Señor los bendiga, los hermanos que están a través de Querugma y aquellos que están a través del canal de la Primera Iglesia Bautista Hispanoamericana a través de YouTube. También les damos la bienvenida a la escuela dominical. Vamos a prepararnos, hermanos, tener al alcance nuestra Biblia y nuestro himnario también para poder meditar y poder cantarle a nuestro Señor. Así que primeramente vamos a orar y después vamos a cantar el himno número 139. El himno se titula Sublime Gracia, es el 139. Váyanlo buscando, hermanos, en sus himnarios. Himno 139 titulado Sublime Gracia. Cualquier otro himnario, casi en prácticamente todos los himnarios de diferentes tipos viene este himno, Sublime Gracia. En nuestros himnarios que tenemos en la iglesia es el 139. Pero vamos a orar, hermanos. Voy a invitarles que se pongan de pie ahí en sus casas. Ya no es tiempo de estar en la cama recostados, ya es tiempo de levantarse bien listos y vestidos, como dijo una hermana, bien Catrín, ¿verdad? Como si viniera a la iglesia, nada más que se quedó en su casa. Así que es tiempo de estar ya bien bañado, bien perfumado, y estar con su Biblia y su himnario sentados en algún lugar de casa para poder participar de la escuela dominical, y posteriormente tendremos el culto de predicación. Así que todos de pie, hermanos, por favor, y ojos cerrados, cabeza inclinada. Vamos a pedir la dirección del Señor, y después de esto entonces vamos a cantar el himno 139 titulado Sublime Gracia. Oremos, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, en este primer día de la semana que nos permite, Señor amado, poder comenzar una semana. Gracias porque nos has dado el descanso físicamente y mentalmente también, para levantarnos esta mañana y ofrecerte nuestro tiempo, nuestro corazón, para aprender de ti, y también, sobre todo, Señor, poder aprender de la lección bíblica acerca de esta parábola, de esta bienaventuranza más bien. Te ruego que recibas la gloria, seas honrado a través de la clase, a través del himno que vamos a cantar, y a través de nuestra actitud correcta en casa, reverente y respetuosa ante la majestuosidad que eres digno solamente tú. Enséñanos y háblanos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a buscar en los himnarios el 139, como ya se les indicó. 139, Sublime Gracia. Después de haber cantado el himno, podrán tomar su lugar en casa. Cante, hermano, con todo su corazón. Ahí está en casa. Ahí nadie le ve, nadie le ajeno pues a usted. Nadie le podrá decir nada. Usted cante con todo su corazón. Dios reciba la gloria y la adoración de nuestra parte. Es el himno 139, repito, Sublime Gracia. Vamos a cantar solamente 3 estrofas de 4. Vamos a cantar la 1, la 2 y de ahí brincamos a la 4. 1, 2 y 4 serán el orden que vamos a cantar. Sublime Gracia 139, por favor. Cristiano más
Gracias, hermanos, gracias por cantar al Señor. Pueden tomar su lugar y vamos con esto. Gracias a mi esposa y a Miriam y a Barak por tocar el himno. Pues vamos a comenzar, hermanos, la clase de escuela dominical en esta mañana, y dándole gracias a nuestro Dios porque nos concede estar en comunión con Él y estar atentos a lo que Dios nos va a enseñar a través de la lección número 168, hermanos. La lección número 168, vamos a continuar con la meditación de la lección número 168. La comenzamos la semana pasada, no se terminó, así que vamos a continuar la misma lección, como quiera que sea. Vamos a decir que es la segunda parte de esta lección. Bienaventurados los que mueren en el Señor, es el título de la clase. 168, bienaventurados los que mueren en el Señor. No se te olvide de esta la cámara, por favor. Lección número 168, hermanos, la van a estar mirando la lección en la pantalla, ahí en su celular o en su tablet, su iPad, su pantalla ahí en la pared de YouTube y de Kerugma. Gracias a Dios pudimos tratar de mejorar un poquito la velocidad de su vida, así que yo espero en el Señor que esté pasando que tenga una buena clase de escuela dominical, por su contenido primeramente, y número dos, por tratar de mejorar un poquito más, que ciertamente no tendrá su hojita de la lección 168, pero podrán mirar ahí en la pantalla, estarán poniendo los puntos que estaremos mirando en este programa. Gracias, hermanos, por su paciencia, gracias por estar involucrados. Trate de no distraerse en el transcurso de la lección, ¿verdad? Trate de dejar, iba a decirle, las gallinas, los gatos, los perros que estén por ahí afuera o dentro de casa, ¿verdad? Trate de distraerse lo menos posible. Ya estamos en la clase, haga de cuenta que está en el templo, y no se distraiga, ¿verdad? Lo menos que pueda tener alguna distracción. Y continuar con la lección número 168, repito, se titula Bienaventurados los que mueren en el Señor. Vamos a ir leyendo los puntos poco a poco que ya miramos la semana pasada, pero entre tanto, hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 14, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que es el versículo donde encontramos dicha bienaventuranza, que por cierto, pues es el versículo que vamos a memorizar para la siguiente semana. Yo no me lo sé, yo también me lo estoy aprendiendo, así que estamos en la misma condición, ustedes y su servidor. También lo voy a estar memorizando. Apocalipsis 14, 13 es el versículo para que lo anote, como quiera, ahí en la página web de la iglesia, www.primeraiglesiabautista.net, ahí estará la imagen del versículo para que usted lo pueda subir ahí a la página de la iglesia, página web, y pueda verlo ahí. Se va a las opciones en la barrita de arriba, de la parte superior, busca la opción videos o recordatorios, y ahí donde se ha entrado y está el video del misionero Osmar Carvajal, se va a quitar ese video y va a estar la imagen del versículo de tarea para que lo tenga. Usted lo podrá descargar de ahí, o puede entrar a la página de la iglesia y ahí lo puede estar mirando. www.primeraiglesiabautistaunido.net. Bien, después de este comercial vamos a leer la introducción, hermanos, para aprender en nuestra lección de esta mañana. Dice la introducción: en esta ocasión, una segunda bienaventuranza de Apocalipsis nos corresponde estudiar en lo que nos debe hacer estar atentos a la enseñanza de hoy. Busquemos pues en nuestras Biblias la declaración de dicha y bendición que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Como ya lo tenemos, entonces vamos a leerlo, hermanos. Pueden estar sentados, pero con sumo respeto y reverencia, léalo junto conmigo, ustedes allá en su casa, y su servidor lo va a leer aquí con mi familia en voz alta, el versículo 13. Proverbios 14, 13, lea junto conmigo, dice así, todos juntos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, hermanos, vamos a leer el punto número 1, el entorno de la bienaventuranza. Leíamos ya la semana pasada hablando acerca del versículo, y el contexto del cual surge la parábola es que dicha estoy hablando de parábolas, son bienaventuranzas. Dicha bienaventuranza, hermano, la encontramos en el libro de Apocalipsis, y al encontrarla en el capítulo 14, pues la estamos encontrando en aquellos aspectos que la revelación que recibió Juan de las cosas que habrían de suceder. Esto quiere decir que en el capítulo 14 obviamente se está hablando de aspectos, de situaciones y de acontecimientos que Juan vio que estaban sucediendo, pero que es real para que escribiera la revelación de Apocalipsis. Pero en realidad todavía no sucede. Gran parte de las profecías y de esta carta de Apocalipsis de Juan a las iglesias, gran parte no ha ocurrido. Algunos aspectos ya ocurrieron o están ocurriendo, pero la gran parte de la profecía está por suceder. En el capítulo 14 estamos viendo, hermanos, y específicamente el versículo 13, para que volvamos a tener fresco el aspecto en el cual se desprende dicha bienaventuranza. Esta bienaventuranza no es para todos los cristianos. Usualmente, cuando uno predica en alguna funeraria, por ejemplo, del fallecimiento de algún hermano en Cristo o de algún pariente, suele mencionarse o predicarse o utilizar como referencia o como versículo introductorio o base para poder predicar, dar consuelo a los dolientes y utilizarlo también para dar esperanza de vida eterna, utilizar un versículo como este. Pero realmente esta bienaventuranza, hermano, no se aplica a cualquier cristiano. Aunque dice ahí, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, se está refiriendo a aquellos cristianos que creerán en Jesucristo, que serán cristianos en la gran tribulación, y que a razón de no permitir que los sellen con la marca de la bestia, entonces tendrán que padecer persecución, tendrán que estar huyendo, porque eso va a suceder durante varios años en ese periodo de gran tribulación, de manera que, como ya la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo ya no estará aquí en la tierra, el Espíritu Santo, que mora en el creyente. ¿Por qué? Porque como mora en el creyente, será el arrebatamiento, y el Señor Jesucristo llevará a toda su iglesia, a todos los creyentes de esta dispensación, de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo, y ya estaremos en el cielo. De manera que ningún cristiano se va a quedar, pero sí habrá cristianos que se harán cristianos, si me permite expresarlo de esa manera, en la gran tribulación. Aquella gente que rechazó el Evangelio de Cristo cuando se les predicó, un esposo renuente, una esposa inconversa que no quiso creer, hijos quizás que no creyeron en la devoción de sus padres ni en la salvación que ellos les predicaban. Sin embargo, cuando sucede el arrebatamiento, se darán cuenta que realmente la predicación del Evangelio que ellos les enseñaban, pues era verdad. Así que muchos se convertirán a Cristo en la gran tribulación, pero tendrán que prevalecer, permanecer o perseverar hasta el fin de la gran tribulación, como dijo el Señor Jesucristo, para que puedan ser salvos. ¿Cómo serán salvos? Bueno, de la gran tribulación pasarán automáticamente al reino milenial de Cristo. Cristo, vendremos con Él, los que hayamos partido de este mundo o que hayamos sido arrebatados después de los 7 años, vendremos con el Señor Jesucristo y Él establecerá su reino aquí en la tierra, y no será para siempre, como dicen los testigos de Jehová, será únicamente por 1000 años, un milenio. 1000 años, hermanos, son 1000 años, es muchísimo tiempo, son muchísimas generaciones. De manera que cuando esto suceda, los hermanos que se conviertan o crean en Cristo en la gran tribulación serán salvos y pasarán de la persecución. Obviamente, lo esencial es que, uno, hayan creído en Cristo por fe, y dos, no se hayan dejado marcar por la bestia, la marca de la bestia, y que permanezcan hasta el fin. Cuando Cristo dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo, no se está refiriendo ese versículo, hermanos, a la salvación
hoy en día en esta dispensación de la gracia. Repito, no, ese versículo está fuera de contexto. Hay hermanos, yo he tocado puertas, yo he hablado con cristianos que tienen un trasfondo en el cual ellos creen y les han enseñado que la salvación es por obras y hay que perseverar y permanecer para poder ser salvos. La Biblia no enseña eso, hermano. Porque la salvación no es por obras, no es por permanecer en Cristo. Un cristiano permanecerá en la fe porque ya es hijo de Dios, no para serlo. Un hermano un día de una iglesia, X iglesia de X denominación, que creen que la salvación se pierde, que creen que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo, me decía ese versículo. Yo le pregunté, ¿estás seguro de ir al cielo cuando muera? Dice, pues estoy perseverando para llegar hasta el fin y perseverar hasta el fin, dice, de mi vida, pues para ser salvo. Le digo, ¿de dónde sacó esa idea? Dice, pues la Biblia lo dice, Jesús lo dijo, yo lo creo. Bueno, Jesús lo dijo, pero no se aplica a usted ni a mí en esta dispensación. Se aplica a la gran tribulación. Lea el contexto, lea el pasaje completo. Mateo 24 habla del arrebatamiento, habla de la tribulación y habla de la venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Es como en este versículo, hermanos, de esta bienaventuranza, ¿no? Este versículo, Juan no está, o la voz de Dios que escuchó Juan, no se está refiriendo a los muertos en esta dispensación. Aunque finalmente, hermanos, decimos bienaventurados los que ya murieron en el Señor. ¿Por qué? Porque ya están en la gloria. Es una bendición, es cierto. Pero primariamente la interpretación de este versículo es que esa bienaventuranza es directamente a aquellos cristianos que creyeron en la gran tribulación, insisto, que no se dejaron marcar por la bestia y que fueron decapitados o fueron matados después de no haber negado su fe. Y entonces ellos murieron por la causa de Cristo. A estos muertos se refiere Dios. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque estarán en la gran tribulación. Pero también lo aplicamos a aquellos que han muerto en Cristo, pero realmente no hay una bienaventuranza como tal directamente en esta dispensación. Pero sabemos, la Biblia dice, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, y Dios aprecia la muerte de sus hijos. Pero esta bienaventuranza es directamente a aquellos hermanos en Cristo, le podemos decir que serán salvos en la gran tribulación bajo esta situación. Bueno, la letra A dice, hermanos, letra A, vamos a ir leyendo un poquito rápido. Letra A, dentro de la visión de Juan de las cosas que han de suceder, mira a 3 ángeles que están en el cielo. Ya lo mencionamos esto. Juan, si vamos al pasaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. En el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, y en el versículo del 9 en adelante, y el tercer ángel los siguió. Así que el primer ángel se establece en el cenit del firmamento para predicarles a todos los moradores de la tierra el evangelio eterno. Este pasaje, hermanos, se debe de comparar con Mateo 24:14, donde Cristo dijo justamente en Mateo 14, habla capítulo 24, pues está describiendo algunos aspectos importantes, irrelevantes y, como conjunción, relevantes, no irrelevantes, importantes respecto a la gran tribulación. Y es que en la gran tribulación se predicará el reino de Cristo, el evangelio, a todos los moradores de la tierra, de una o de otra manera. Ahí será predicado a todo el mundo, de muchas formas. Bueno, vamos a ver eso en otra ocasión quizás. El segundo ángel, inciso 2, el segundo ángel anuncia la caída de la Gran Babilonia. ¿Quién es la Gran Babilonia? Bueno, se refiere al reino político, económico y religioso de la bestia o el anticristo. Cayó la Gran Babilonia, cayó todo ese sistema controlado y gobernado, ya sea, como dice la lección, el sistema económico, religioso y político que establecerá un orden mundial, el anticristo o la bestia. Y el tercer ángel, inciso 3, el tercero,
advierte que toda aquella persona que acceda a dar culto a la bestia, es decir, al anticristo, de cualquier manera que adoren a la bestia, sufrirá el furor de Dios ahora y por la eternidad. Apocalipsis 14, 9 al 11, no lo vamos a leer porque esto ya lo vimos la semana pasada. Letra B. Ese tiempo, es decir, de gran tribulación, será en el que los santos o los cristianos, los que se convirtieron a Cristo en la gran tribulación, en el que los santos serán llamados a resistir de una manera paciente el salvajismo del anticristo o la bestia, a obedecer a Dios, es decir, ellos van a resistirse y ellos van a querer obedecer a Dios, pero la bestia querrá que ellos rehúsen creer a Dios. Dice, obedecer a Dios rehusando adorar a un hombre o a un ídolo, y a que mantengan firme en su confesión la fe en Jesús. ¿Se acuerda, hermano? Mire, va a repetirse situaciones que se dan en la actualidad, pero también algo que sucedió con Daniel y sus 3 amigos. ¿Recuerdan que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres caldeos o babilonios, sus nombres hebreos eran Misael, Asael, y el otro, Misael, Asael, y no recuerdo el otro. A ver, si me acuerdo. Me acuerdo del Sadrach, Mesach y Abednego. Un hermano dijo Abednego, pero no tiene acento al final, ¿verdad? Es Abednego. Y dice la Biblia que ellos no se arrodillaron a aquella estatua que había mandado a hacer el rey, y cuando escucharan la música y los instrumentos, que había algarabía, dice, al son de la cítara y de todo mundo, gobernadores, sátrapas y toda autoridad del imperio, debían de arrodillarse ante dicha estatua. Todos se arrodillaron en toda esa explanada, hermanos, miles de gente, menos estos 3 jovencitos. Algo así va a suceder en la gran tribulación. El anticristo, la bestia, ya cuando la gente lo admire y lo aprecie, va a decir, bueno, voy a hacer una imagen de mí mismo para que la gente me adore, ¿verdad? Y va a haber muchos cristianos que serán convertidos a Cristo, reitero, en la gran tribulación, que se rehusarán a adorar la imagen y la bestia, y entonces vendrán problemas. Bueno, vamos al punto número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Es aquí donde nos quedamos y donde vamos a ir en la siguiente media hora que nos queda. Letra A del punto 2, letra A, dice, los creyentes que mueren en el periodo de la gran tribulación no se perderán las bendiciones del reino milenial. Ya explicaba esto anteriormente, previamente, y la semana anterior. Los que se conviertan a Cristo en este periodo de tribulación o de gran tribulación, que no se dejen marcar por el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente, y que resistan a adorar la imagen de la bestia de cualquier manera, y soporten y perseveren y aguanten hasta el fin de los 7 años de gran tribulación. 7 años, hermano, no es gran cosa. Si un año son muchísimos días, hermano, es un periodo largo, un año, 7 años, hermano, de tribulación y de gran tribulación, donde Dios abrirá las ventanas de los cielos de la ira de Dios. Y la ira de Dios a través de los juicios serán expuestos a los moradores de la tierra que no crean. Vendrán 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas, nos dice Apocalipsis. Así que aquellos cristianos que morirán en ese periodo, hermanos, de la gran tribulación, no se perderán las bendiciones del reino milenial. Ellos serán muertos por la causa de Cristo, sus almas irán al cielo, pero a raíz de mucho dolor y de mucho aguante, y entonces entrarán y serán salvos en el reino milenial. Dice el puntito debajo de la letra A, el hombre dice, normalmente el hombre natural dice, bienaventurados o felices son aquellos que viven, pero Dios dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bueno, letra B, hermanos, letra B. Dice nuestra lección, después de esto, Juan escuchó una voz desde el cielo, es decir, una voz que se comunicaba
directamente con él, es decir, con Juan, de parte de Dios, o era Dios mismo, a diferencia con la constante comunicación en los capítulos anteriores de un ángel comunicándose con Juan. Normalmente Juan dice en los capítulos anteriores, y el ángel me dijo, y el ángel me dijo, y el ángel fue, y yo fui, y me dijo, escribe. Pero en alguna ocasión dice Juan, y el ángel no me dejó escribir nada. Y luego en otro aspecto dice, en otro capítulo dice Juan, y escuché palabras que son inefables, que no les, la capacidad del hombre, yo no los entendí, no entendí esas palabras, y no estaban hablando en lenguas. Eran palabras, dice que la mente finita de Juan no las pudo captar, entender, comprender. Dice, es algo inefable, inentendible a mi mente humana. Y no pude escribir ni registrar nada en esa revelación, dice Juan. En otra ocasión el ángel le dijo, no escribas esto. Esto está reservado nada más para los que están aquí. Pero en otras ocasiones el ángel estaba en constante comunicación. Pero en este caso, hermanos, donde se presenta la bienaventuranza para aquellos que mueren en el Señor, de ahí en adelante, fue Dios mismo. Fue Dios mismo. Letra C, vamos a la letra C. La voz de Dios que escuchó Juan dijo que a partir de ese momento serían felices todos aquellos que murieran en el Señor. Bienaventurados, dice el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Cómo que de aquí en adelante? Pues a través de ese periodo de la tribulación, donde cuando la gente, dice la Biblia, que cuando los pobladores de la tierra, hermanos, digan, ¡ay, por fin paz y seguridad! Por fin vivimos tranquilos, por fin ya no hay pestes, ya no hay pandemia, ya no hay crisis, ya no hay coronavirus, ya todo está controlado, y gracias a ese hombre fulano de tal, el anticristo que le llama la Biblia, o la bestia. Entonces la gente va a decir, ¿qué hombre tan sabio, tan más inteligente? Ningún primer ministro, ninguno de los reyes de las naciones, ninguno de los secretarios de salud o departamentos de salud del mundo entero, nadie pudo corregir esta situación, solamente este fulano. Digo fulano porque no sabemos el nombre. Algunos decían que Ronald Reagan iba a ser el anticristo. Otros decían, no, pues va a ser el Papa. Otros dicen, no, últimamente algunos cristianos dicen que es el primer ministro de Grecia, porque está soltero. Dicen que estaba soltero, y el anticristo dice que va a ser un hombre soltero, incluso hasta homosexual, dice la Biblia. Porque no va a gustar el amor de las mujeres. Bueno, eso lo veremos en alguna otra ocasión. Pero no sabemos, a lo mejor, probablemente y seguramente ya el anticristo ya nació, pero no sabemos quién es. Sin embargo, hermanos, nos dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre todos los moradores de la tierra destrucción repentina. Vendrán los juicios, vendrán de Dios, vendrán las trompetas, los sellos, las copas. El anticristo hará de las suyas, se desenmascarará como el malvado. Pero ya mucha gente estará condenada, hermano, porque ya se habrán dejado sellar por la marca de la bestia, excepto algunos cuantos cristianos que se rehusaron a ello. Dice, ¿cuál es la letra C, verdad? La voz de Dios que escuchó Juan dijo que a partir de ese momento, los creyentes de la gran tribulación que fueran martirizados y creyeran en Jesús sin ser sellados, dice, serán felices a partir de ese momento todos aquellos que murieran en el Señor. Letra D. Letra D, vamos a la letra D. Dice, dicho de otra manera, la bienaventuranza, hermanos, no es para cualquier cristiano que muere en cualquier época, ya que la declaración de dicha y de felicidad y de bendición por la bienaventuranza se expresa para los que mueren en ese periodo de tribulación o de gran tribulación. Quiero hacer un paréntesis, la semana pasada lo decía y quiero recalcarlo, hermanos, quiero recordarlo. Hay cristianos que al periodo de los 7 años, claramente la Biblia dice que está dividido en 2, 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio. Le dicen, bueno, la tribulación, cual no ha habido antes ni después, dice la Biblia, pues son los primeros 3 años y medio.
Los siguientes, los segundos 3 años y medio, el segundo periodo de 3 años y medio, es el periodo que ya se le llama la gran tribulación, porque en los primeros 3 años y medio es donde el anticristo va a venir, va a poner orden, va a crear vacunas en contra de cualquier virus, va a establecer un solo ejército mundial, va a establecer una sola religión. ¿Para qué tantas? Va a decir una sola religión, nos quitamos de problemas, un solo líder religioso. No, y entonces va a traer ideas, tecnología, medicina, y va a innovar, hermanos. Ese hombre será una eminencia en todas las materias, en todas las ciencias. La gente va a decir, oiga, pues este amigo está muy coco, ¿verdad? Está muy inteligente, nadie como él. ¿Por qué no se les ocurrió a Donald Trump? ¿Por qué no se le ocurrió a Bukele, ¿verdad? El de El Salvador. ¿Por qué no se le ocurrió a López Obrador? ¿Por qué no se le ocurrió al primer ministro de Israel? ¿Por qué no se le ocurrió a Vladimir Putin? ¿Por qué no? Tan fácil que era, ven a corregir todo eso la gente, y lo va a admirar. Y entonces cuando termine los primeros 3 años y medio, entonces el anticristo se quitará la máscara y será el maldito, y se dará a conocer como aquel hombre, el hijo de Satanás. Y algunos dividen los 7 años en 2 partes iguales, la tribulación y la gran tribulación. Cuando yo le diga tribulación, normalmente yo le llamo gran tribulación a los 7 años, así que para que usted entienda, si digo gran tribulación, yo me refiero a cualquiera de los 2 periodos de ese tiempo de tribulación, ¿ok? Muy bien, entonces estábamos hablando, dice la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13. Oí una voz, dijo Juan, que desde el cielo me decía, obviamente pues entendemos que era Dios. Escribe, Juan. Bueno, no dijo Juan, ¿verdad? Pero le dijo escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos les van a seguir. Vamos a entender este versículo enseguida. Inciso 1, hermanos, vamos a ver los 6 incisos. El versículo lo dividí en 6 incisos. Vamos a ver inciso número 1. La bienaventuranza comienza justamente con el término Macarios, que se traduce bienaventurados, que quiere decir altamente bendecidos o felices, benditos, dichosos aquellos de aquí en adelante que allí en la tierra están padeciendo por mi nombre, por mi causa, porque ellos van a estar acá arriba. En Apocalipsis, ahí mismo en este libro, más adelante, Juan pregunta, ¿y estos quiénes son que están aquí hablando y gritando y alabando y recordando? Dice, pues estos son las almas de aquellos que fueron decapitados allá en la tierra por causa de Cristo. Son los hermanos convertidos, son los creyentes, pecadores convertidos en la gran tribulación, que no se dejaron sellar, ni se arrodillaron ante la imagen de la bestia, la estatua, ni de la persona del anticristo, y que se rehusaron negar la fe, les quitaron la vida después de perseguirlos y de batallar para comprar y vender y adquirir alimentación, de manera que pues los mataron. Y las almas de esos hermanos estarán allá diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de nuestras almas? Dijo, tranquilos. Va a llegar el momento en que vamos a soltar las trompetas, las copas y los sellos. Serán juicios inminentes, desgarradores, trágicos, caóticos sobre los moradores de la tierra. Por eso dice Dios, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras han terminado. Número 2, o inciso 2, dice la bienaventuranza, bienaventurados de aquí en adelante. Esta frase, de aquí en adelante, hermanos, de la bienaventuranza, quiere decir a los que mueren en este periodo dentro de la gran tribulación. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. El ángel estaba mostrando a Juan lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, lo que estaba sucediendo en esa revelación, que todavía no estaba ocurriendo. Para nosotros no ocurre. ¿Okay? Entonces, de ahí en adelante serán benditos todos aquellos y felices que mueran por la causa de Cristo en la gran tribulación. La bienaventuranza continúa diciendo, hermanos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿qué dice? En el Señor.
Inciso número 3 dice, en el Señor. Dicho de otro modo, a los que mueren como mártires de la fe de Cristo. Ya he explicado esto desde un principio, lo he estado diciendo, así que no voy a abundar mucho. Son aquellos que mueren en el Señor. Uno dice, qué pena, qué triste. La gente dice, que en paz descanse. Pero a veces la gente que no tiene a Cristo muere, no le podemos decir que en paz descanse. Entonces esa frase, hermanos, es subjetiva, ¿verdad? Es más, y creo que es hasta antibíblica, ¿no? Porque no podemos decirle a un inconverso que en paz descanse cuando mencionamos el nombre de alguien. En paz descansa es el creyente. El rico murió, ¿se acuerdan? Y Lázaro también. ¿De cuál de los dos se puede decir que en paz descansé? Si estuviéramos en ese tiempo, pues nada más de Lázaro, no del rico. De manera que los que mueren en el Señor, hermanos, son aquellos, y en ocasiones decimos, qué triste, qué pena que haya fallecido, y tan bueno que era, ¿verdad? Y la gente dice, sí, pero gracias a Dios murió en el Señor. Es decir, está diciendo, murió en Cristo, es decir, tenía la fe de Cristo, era creyente, era salvo, era un hijo de Dios. Porque algún día, en algún momento de su vida anterior, en su vida pasada, quiero decir, creyó en Cristo y le entregó su ser entero, su corazón, le recibió como su Dios y como su Salvador. Así que murió en la fe de Cristo. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, dijo Dios. Inciso número 4, hermanos, vamos al inciso número 4. Dice, porque descansarán de sus trabajos. Oí, dice, bienaventurados, dice la frase, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu de Dios, descansarán de sus trabajos. La palabra que se tradujo como trabajos, hermanos, fue la palabra que escribió y que escuchó Juan. Es un término que es el término skopos y se tradujo trabajo. Y la palabra o el término skopos significa literalmente en su idioma original trabajo arduo y fatigoso. A los trabajos o al skopos que se refería Juan o que se refería a Dios cuando dijo descansarán de sus trabajos, se estaba refiriendo a los sufrimientos que habrán aguantado por su fe en Jesús, los hermanos que murieron en Cristo en la gran tribulación, y no a las obras que llevaron a cabo. Descansarán de sus trabajos, es decir, de sus fatigas, de su sufrimiento, de su ir y venir, de cuidarse, de protegerse, de sus hambrunas, porque no podían comer ni vender nada para adquirir dinero, para poder comprar alimentación, porque no tenían la marca de la bestia, sufrían, no podían estar viviendo en un solo lugar, iban para allá, andaban como fugitivos, salvando su propia vida. Quizás los parientes llegaban en alguna cabaña fuera de la ciudad y llegaban con algún familiar o con algún amigo o con algún íntimo, algún familiar, íntimo, amigo, ¿verdad? Pero ellos ya tenían la marca de la bestia y los denunciaban, tenían que ir. Por eso Cristo dijo en Mateo 24, las que están encintas, uy, pobrecitas, dijo, mejor váyanse a los montes porque allá se les va a mitigar un poquito o se va a retardar un poquito la persecución. Pero hay de aquellas que estén encintas, dijo el Señor Jesucristo, porque les va a ir muy mal. De manera, hermanos, que cuando dice descansarán de sus trabajos, se está refiriendo la Biblia a sus fatigas, sus cansancios que llevaron a cabo a raíz del sufrimiento por su fe, de que no negaron a Cristo, y no se refiere a las obras que ellos llevaron a cabo, porque las obras nunca serán tomadas en cuenta para la salvación. Vamos con el inciso 5, pero voy a continuar leyendo la bienaventuranza. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, en el Señor, sí dice el Espíritu de Dios, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, la palabra que se tradujo trabajos al castellano es el término skopos, pero en la siguiente frase, hermanos, cuando dice porque sus obras con ellos siguen, está hablando de esas obras que se está refiriendo en esta siguiente frase, se refiere a los trabajos de la frase anterior mencionados previamente. Dice, porque sus obras con ellos siguen, inciso 5.
Dichas obras son los trabajos mencionados previamente, es decir, su esfuerzo y su constancia en su obediencia a Dios antes que a los hombres. Y se refiere a la fidelidad a Dios. Ellos dijeron, no vamos a dejarnos sellar, vamos a sufrirle, vamos a aguantar hasta donde podamos, hasta nos alcancen, pues ni modo que nos maten por ser cristianos, pero no nos vamos a dejar sellar por la marca de la bestia, el anticristo. Vamos a batallar para los alimentos, para alimentar a la esposa o al esposo que esté enfermo, a los hijos, a los recién nacidos, al viejecito, a la viejecita. Ni modo, vamos a aguantar por la causa de Cristo. Vamos a morir algún día, pero vamos a tratar de extender y de huir de la muerte para que no nos alcancen, pero jamás vamos a arrodillarnos ante ese satánico y diabólico y perverso hombre que quiere que nos arrodillemos y le demos honor, si la honra solamente y la adoración le corresponde a Dios, no a ningún hombre. A esas obras se refiere Dios cuando dice, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir? Bueno, si ya se murieron, ¿por qué siguen sus obras? Inciso 6. Esas obras o trabajos hechos por aquellos hermanos mártires serán lo único que les acompañarán a la presencia de Dios. Pues nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, dijo Pablo. Primero a los Corintios 3:12, por favor, si lo pueden buscar algunos de ustedes. Primero a los Corintios 3:12. Cuando la bienaventuranza dice, hermanos, y declara, porque sus obras con ellos siguen, se está refiriendo porque cuando ellos mueran, sus obras les seguirán a ellos. Es decir, ya no quiere decir que sus obras van a quedar como recuerdos aquí y alguien más los va a seguir haciendo. No necesariamente. Se está refiriendo, murieron, se van con el Señor, sus almas, sus cuerpos los van a decapitar, a matar, a destrozar, pero su alma se irá con el Señor. Y las obras, su sufrimiento, su persecución, sus lloros, sus lágrimas, su quebranto, su misma muerte les van a acompañar, les van a seguir como, ¿cómo se dice? Encaminándolos hasta la presencia de Dios. Con ellos le siguen, más bien sería una mejor traducción. ¿Qué dice primero los Corintios 3:12, por favor? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. No, ahí termina. Sí, gracias. Dice, si alguno, ¿cómo dice el versículo? La primera parte. Y si sobre este fundamento. Y si sobre este fundamento uno edifica piedras preciosas, esas son las obras del cristiano aquí en la tierra. Sus obras, mis obras, es decir, lo que usted y yo hacemos, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, la intención, el corazón con lo cual hacemos lo que hacemos, hermano, eso se va a reflejar y se refleja en la presencia de Dios. Aquí usted y yo podemos aparentar algo, pero realmente Dios ve lo que realmente, con lo que realmente nos movemos, nos intencionamos, nos movilizamos, lo que nos mueve, donde está nuestro tesoro. Dios dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Es decir, pero también dice Pablo, en el cielo va a quedar de manifiesto si nuestras obras son el resultado de las piedras preciosas, pero también las obras se van a reflejar en el cielo como si fueran heno, hojarasca, paja. ¿Cómo son sus obras y cuáles son y cómo son mis obras, hermano? Pueden ser piedras preciosas, oro, plata, diamantes, joyas, o es madera, heno y hojarasca, es decir, la hierbita esa que sirve para prender una fogata, ¿verdad? O las hojitas secas que se caen de los árboles, heno o hojarasca. Ese es el tipo de obras, dice Pablo, que vamos a... Las obras que seguirán a esos mártires que estarán en la presencia del Señor en la gran tribulación, hermano, les van a seguir los hermanos. Su alma se verá al cielo y las obras que hicieron aquí en la tierra, su sufrimiento llegará hasta la presencia de Dios. Les seguirán en su llegada al cielo y Dios los tendrá en consideración. Que seguramente no será madera ni material corruptible, sino un material perdurable. Bueno, vamos a seguir, letra E. Es en esta etapa, hermanos, es en esta etapa de los 7 años que los que crean en Cristo, es decir, los 7 años de gran tribulación, que los que crean en Cristo y sean salvos, tendrán que demostrarlo en su perseverancia y en su permanencia, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques y a pesar de la resistencia del gobierno del anticristo.
Esa será una segunda oportunidad, entre comillas, para salvación que realmente costará. Mira, hermano, la salvación nunca ha costado porque ha sido por gracia y siempre ha sido, es y será por gracia. Aún la misma gente en la gran tribulación no van a ser salvos por obras, serán salvos por creer, por fe, por gracia. Pero van a tener que pagar un precio por ser cristianos. Usted y yo aquí no hemos pagado ningún precio, hermano. No nos han cortado los dedos, no nos han cortado una pierna, un brazo, no nos han sacado un ojo, no nos han llevado a la cárcel y hemos estado ahí 1 año, 5 años por predicar el Evangelio. No hemos resistido hasta la muerte, dice Pablo, no lo hemos resistido. Pero los que se conviertan a Cristo en la gran tribulación por fe y por gracia, bueno, ellos tendrán que manifestar realmente que han creído en Cristo y que le han aceptado y van a permanecer a pesar de todos los inconvenientes que van a tener, hermanos, en la gran tribulación. Ahí sí va a costar trabajo, esfuerzo, lloro, lágrimas, quebrantos, ser cristiano. Aquí ahorita, hermano, no nos cuesta nada. Hay muchos cristianos hoy en día, hermano, que si quieren vienen a la iglesia, si no quieren no vienen. No, ¿para qué voy? Ya fui el domingo en la mañana, ¿para qué voy en la tarde? Tengo otros compromisos. No, hombre, estos hermanos querrán reunirse en algunos templos clandestinamente, porque llevan otros cristianos, y tendrán que llegar escondidas, camuflajeados de alguna manera, en algún templo que esté abandonado, cerrado, clausurado, y ahí llegarán, tendrán que caminar, por caminar digo, porque pues no tendrán para gasolina, para los carros. Y tendrán que ir la hermana con su chamaquito cargándolo en brazos, en su rebozo, cargado del hombro de su marido, corriendo con el niño aquí, con el adolescente por allá. Vénganse rápido, vamos a llegar al culto, ahí está el templo, ahí nos están esperando. Y tener que cantar al Señor, pero en voz bajita. Y el hermano que estará ahí, el pastor que estará predicándoles, porque habrá pastores que se van a quedar. O habrá líderes espirituales que se van a levantar en ese entonces y estarán predicándoles y no podrán levantar su voz en alto para predicarles, sino tendrán que ser palabras de ánimo, de consuelo, de empuje, en voz queda. Y quizás y seguramente en algún culto que tengan los hermanos ahí en un círculo y predicándoles, no canten tan duro, por favor, hermanos, porque ya hay vecinos, nos van a denunciar y cuando terminamos ya no nos vamos a reunir en el siguiente culto aquí, vamos a irnos a tal lugar, porque ya no vamos a poder regresar aquí. Y quizás cuando salgan a escondidas ya estén el ejército esperándolos afuera para hacerlos negar su fe. Les costará. Todos los ataques, dice aquí, en esta etapa de los 7 años, hermanos, los que crean en Cristo y sean salvos tendrán que demostrarlo con su perseverancia y su permanencia a pesar de la persecución. Cristo lo dijo, hermano, Mateo 24, ahí sí el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Ahí el que es salvo va a demostrarlo perseverando hasta el final. Hoy en día nos damos el lujo, hermanos, de no hacer los mandamientos de Dios, decir, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, hoy no oro. Hoy nos damos la importancia a los cristianos, los hijos de Dios, como si fuéramos la gran cosa, si me permite la expresión, cuando no lo somos. Llegamos a menospreciar las cosas santas, a menospreciar las profecías, es decir, la predicación, como dijo Pablo, no menospreciéis las profecías ni la casa de Dios. Profecía se refería a la predicación. Tomamos en poco la palabra de Dios, la oración. Las reuniones de oración, hermanos, son las menos concurridas en todos los lugares del mundo, por mayor razón ahora mismo. Así que cuando regresemos paulatinamente, hermanos, a las actividades de la iglesia, deberá usted y yo también, y nosotros y ustedes, manifestar más amor por la causa de Cristo. Voy a terminar, letra F, dice: aunque la presente bienaventuranza es declarada para los que creerán en la gran tribulación y serán muertos por la causa de Cristo, entendemos que para el Hijo de Dios la muerte, hermanos, pues es una bendición. Para el cristiano es bendición, pero para los parientes, los dolientes, pues no es mucha bendición. Es decir, hay más tristeza que alegría, pero hay gozo en el corazón saber que algún día vamos a volver a ver a aquellos que han partido.
La Biblia dice en Hebreos 11:13, hermanos, que los creyentes que del Antiguo Testamento, ellos anhelaron la muerte, ellos anhelaron estar con el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 13, mire, vamos a buscar lo que decía y con esto vamos a terminar. Los creyentes, los cristianos, voy a decir creyentes del Antiguo Testamento, nos dice la Biblia que ellos anhelaron mirar estas cosas. Ellos dijeron, algún día estaremos en la presencia de Dios. Ellos esperaban una bendición de estar algún día en un lugar mucho mejor en el cual estaban viviendo. Ahora, ellos no tenían todo el conocimiento, hermanos, de las Escrituras, ni toda la revelación que usted y yo tenemos hoy en día. Pero lo que Dios les había enseñado y la conciencia y lo que Dios les hablaba y les enseñaba de alguna manera, pues ellos lo reaccionaban. Dice la Biblia, Hebreos 11:13, dice la Biblia, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Habla de los del Antiguo Testamento, creyentes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando, hermanos, en aquella patria de donde salieron, es decir, la terrenal, pues ciertamente, dice, tendrían tiempo de volver. ¿De dónde salió Abraham, por ejemplo, hermanos? Salió de Ur de los Caldeos y ya no quiso regresar. Dios me dijo, sal de aquí, ya no regreso. Dios me prometió algo mucho mejor, yo no voy a regresar allá. Ellos esperaban tener una patria celestial, mucho mejor, en la cual salieron. Dice, pero anhelaban, versículo 16, una patria mejor, una tierra mejor, una mejor herencia. Esto es una herencia celestial, dice el escritor de Hebreos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad, hermanos? Una ciudad celestial en el cielo. Ellos, hermanos, anhelaban estar en el cielo, no sabían cómo estaba el asunto porque pues no tenían la Biblia, usted y yo ya sabemos. Pero ellos creyeron en Dios, dijeron, ¿y cómo será aquel lugar mucho mejor del cual estamos viviendo aquí? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Quién nos enseñará el bien? Dice que la gente decía en Salmos, ¿cómo viviremos? Ellos, y de alguna manera Dios les reveló la venida de Cristo y el Evangelio, porque dice que lo miraban de lejos y lo saludaban, y algún día iban a entrar en la patria celestial, no en la terrenal, porque después iban a regresar como Lot. El salmista lo declaró, hermanos, en el Salmo 116:15. Salmos 116:15, que es un versículo muy conocido también por muchos cristianos. Salmos 116:15. Nos dice la palabra de Dios en este Salmo, Salmos 116:15. Dice el salmista, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Dice de sus santos, es decir, los que mueren en el Señor. Dios los tiene en muy alta estima. Estimada es a los ojos de Jehová. Bueno, vamos a terminar. Inciso 3, Pablo también lo expresó. Pablo decía, no, es mejor la muerte. 1000 veces la muerte, 1000 veces morir, porque la muerte es el comienzo de la eternidad. Filipenses 1:23. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21. Porque para mí, dijo Pablo, el morir es Cristo, el vivir es Cristo. En esta vida yo me la debo a Cristo, porque Él es mi Salvador, murió por mí. Y mientras yo viva, yo voy a vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir pues es ganancia. Miren, hermano, Pablo disfrutaba de la vida. Yo vivo para el Señor Jesucristo. Para mí la vida es Cristo, vivo para Él. Y si muero, pues es mayor ganancia, tengo mayor retribución, porque voy a estar con Cristo, al cual he vivido para Él y se dio por mí. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de vivir o de morir, decía Pablo, seguir viviendo o morir. Teniendo deseo de partir, es decir, de morirme, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice, hermanos, que la muerte es mucho mejor que la vida. Así que el cristiano, por eso esta bienaventuranza se aplica a aquellos creyentes de la gran tribulación, pero algo también hay de bendición y de cierto, hermanos, la muerte del cristiano ahora en esta dispensación. Pablo decía, nunca dijo Pablo bienaventurado, dijo es muchísimo mejor.
Pero ahora entendemos que hay una mayor felicidad estar en la presencia de Dios que estar en este cuerpo. Bien, conclusión, dice la conclusión. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, que nos ha provisto de una herencia en los cielos por la eternidad. Aún en tiempos muy difíciles, Dios dará oportunidad, hablando de la tribulación o gran tribulación, aún en tiempos difíciles, Dios dará oportunidad de arrepentimiento que ciertamente tendrá un costo. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Bien, hermanos, pues hay un versículo para memorizar para el siguiente domingo. Voy a preguntar quién se lo aprendió. No me lo van a decir, obviamente, porque vamos a tener la transmisión por internet, pero yo quiero saber que se lo hayan aprendido. Tienen dos, ya pasó una semana, tienen una semana más para que lo memoricen bien. El versículo pues está un poquito largo y extenso, pero eso no quiere decir que no lo vamos a aprender. Aprendemos, memorizamos, captamos muchas cosas temporales, seculares. Con mayor razón debiera ser la palabra del Señor. Así que terminamos, hermanos, de tarea. Obviamente es Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algo que quiera comentar o preguntar acerca de la lección? Hágamelo saber por teléfono, hágamelo saber por la página web de la iglesia. Y hay una barrita que puede dejar mensajes escritos. Pregunte, yo le respondo en la siguiente semana. Si es algo que puedo estudiar para respondérselo, lo haré con mucho gusto. Pero no deje de aprender la palabra del Señor. Yo espero que esta lección, hermanos, la de hoy y la del domingo anterior, pues haya sido bendición a su vida. Muchas cosas, hermanos, que ignoramos de las Escrituras, mucho que nos enseña la Biblia, pero que la mente no lo capta muy bien, pues tenemos que aceptarlo y asimilarlo. Y si así lo dice la palabra de Dios, pues es verdad. Así que gracias, hermanos, por su atención, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar y vamos a terminar la escuela dominical, vamos a cortar la transmisión y en un par de minutos más vamos a comenzar el culto de predicación. No se vaya, quédese aquí para que reciba la notificación, esté al pendiente, por favor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por la lección de hoy. Aplícala a nuestras vidas, que tengamos en mente siempre que estar con Cristo es muchísimo mejor. Oramos que sanes el corazón de aquellos familiares que han perdido un ser amado hace poco tiempo, para que les sostengas, les consueles, les animes en tu amor, en tu gracia, y que la doctrina de la salvación y de la vida eterna venga a consolarles, de que algún día estarán con su Dios, pero también con sus seres queridos. Padre, bendice el culto que vamos a comenzar en unos minutos, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Comenzaremos en unos instantes. Preparamos aquí y seguimos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.